Bienvenidos como siempre a esta directa en mi cuenta personal de YouTube en El Ático de Pepe. Soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte y como parte de los programas que he venido haciendo aquí en El Ático de Pepe, haciendo una conexión con la historia de Israel como nación y también como Estado desde su fundación en el año 1948, motivado claro que por el ataque de Hamas a Israel desde la Franja de Gaza a principios de octubre de este año. He venido desgranando sucesos o hechos históricos en el afán de explicar o tratar de explicar o hacer entender la verdad, ya que con tanta propaganda de izquierda, con tanta propaganda liberal, algunas personas se disparan a repetir estas imprecisiones que me mortifican, estas simplificaciones sobre la historia de Israel, de que Israel no estaba ahí donde se encuentra ahora, que eso es terreno robado a los árabes, que los palestinos no han tenido dónde estar, que Inglaterra, y en todo caso Inglaterra no puede ser. Si van a decir el disparate, por lo menos que digan que fue el Reino Unido. Bueno, que dicen que Inglaterra les dio ese terreno. Y así, a lo que uno tiene que hacer un gran acopio de paciencia. No exactamente como yo a veces equivocadamente me he escuchado decir a mí mismo, que me falta la paciencia contra la ignorancia. No, no es así porque realmente no todo el mundo lo sabe todo. Todos llevamos en sí grandes dosis de ignorancia, tú, yo, el otro, aquel, mil cosas que no sabemos, mil cosas que yo no sé. Pero a mí cuando sí realmente no me asisten ni la paciencia ni el aplomo, es cuando hay quien insiste en quedarse con el error, aun cuando tú vas y tratas de decirle, mira, las cosas no son de esta manera. Ok, entre las cosas que de ese orden quiero explicar están los acuerdos de Oslo. Así que los acuerdos de Oslo, para intentar lograr un acuerdo entre Palestina e Israel, van a ser exactamente el asunto de este programa de hoy, precisamente para sustentar a modo antecedente o antecedentes las razones históricas de por qué las cosas respecto a Israel son como son o van como van. Y es importante que analicemos y digamos cómo sí ha habido realmente preocupación mundial. Más de una vez ha intentado darle solución al conflicto palestino-israelí, buscarle una solución al diferendo palestino-israelí, cómo ha habido esfuerzos de buena voluntad y la verdad es que ha habido más de un noble intento para eso y ahí exactamente en ese marco es que entran los acuerdos de Oslo, algo que es de ayer por la tarde porque apenas estoy históricamente 30 años para la historia, 30 años es un segundo, que mucha gente y tal vez acaso los seguidores más jóvenes de este mismo programa, por razones obvias de edad, acaso no conozcan y es importante saber qué fueron los acuerdos de Oslo para entender qué pasa o qué ha pasado en la Franja de Gaza. Así que atención, que ahí vamos. Comenzaré a explicar ahora en qué consiste o en qué consistieron los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo es el modo coloquial o simple que en español se le llama a lo que en realidad oficialmente como se llamó fue la Declaración de Principios sobre las disposiciones relacionadas con un gobierno autónomo provisional y en inglés lo mismo, de manera conversacional, se les llama The Oslo Accords, lo que en realidad, como se llamó, fue Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangement y consiste no en uno, sino en un conjunto o en una serie de acuerdos firmados entre el gobierno de Israel y la Organización por la Liberación de Palestina, o la OLP por sus siglas, y por eso es que se le refiere en plural lo mismo en inglés que en español, y me imagino que pasa exactamente en italiano o pasa en francés o en el idioma que sea, y cuyo propósito era obtener, ¿cómo se le llama?, una solución permanente en el conflicto palestino-israelí. Se les llama acuerdos de Oslo porque se llevaron a cabo en Oslo, la capital de Noruega, como una secuencia a las negociaciones originales como resultado de un encuentro a su vez previo entre las partes interesadas en la llamada Conferencia de Madrid, que a su vez se le llama así porque tuvieron lugar en la capital española. Ahora, tengo que puntualizar cronológicamente que esta Conferencia de Madrid se efectuó en el año 1991 y los acuerdos de Oslo son del año 1993. Aunque seguramente ustedes están pensando más en Washington, porque los acuerdos cristalizan en el año 93 en la Casa Blanca, con el entonces presidente Bill Clinton como mediador, como garante, que le da el visto bueno, y de ahí la foto que le da la vuelta al mundo,
y que de seguro has visto hasta la saciedad, en la que se ve a la izquierda, a la instantánea, al entonces primer ministro israelí Yitzhak Rabin. A la derecha se ve a Yasser Arafat, representante de la Organización por la Liberación de Palestina, estrechando palmas en un apretón de manos cordial, con Clinton sonriente, más alto que ellos dos, al centro de la foto. Tomada esta fotografía el día 13 de septiembre del año 1993 en el Jardín Sur de la Casa Blanca. También se le llama, a modo de resumen o conclusión, los acuerdos de Taba, porque esto fue un proceso que inicia con los acuerdos de Oslo número 1, que continúa luego como parte del llamado proceso de paz con los acuerdos de Oslo número 2, que son los de Taba, oficialmente también llamados en inglés Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, porque se firmaron en la ciudad de Taba, en la península de Sinaí, en Egipto, 2 años después, en el año 1995, y luego tuvo otra etapa en el año 2001. Pero para no confundir, vamos a concentrar la idea en los acuerdos de Oslo del año 1993. El avance de estos acuerdos fue difícil y fue el resultado de una trayectoria escalonada y llena de escollos que hubieron de irse barriendo por el camino. El proceso de Oslo está conectado con la resolución 242, la resolución número 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que según rezan sus fundamentos, y cito, perfilan el derecho del pueblo de Palestina a la autodeterminación. La resolución 242 es vieja, nace en noviembre del año 67, después de la Guerra de los 6 días, cuando una fuerza militar conjunta de Estados árabes de la región, y fueron Egipto, Siria y Jordania, hablando coloquial y prosaicamente, le cayeron en pandilla a Israel el día 5 de junio del año 1967, pero Israel supo repeler este ataque y en apenas unas semanas, y de ahí es que viene el nombre precisamente de la Guerra de los 6 días, derrotó apabulladoramente a este ejército conjunto. Y no solo eso, sino que ahí Israel se tragó una cantidad de terreno tan grande que resultó en más del doble de su terreno original, el que le habían entregado en el acuerdo de partición del año 1947. Y entre esto que se tragó está la debatida parte este o la parte vieja histórica de Jerusalén, donde está el Muro de los Lamentos y toda esa parte que siguen los cristianos. Y se tragó también las alturas de Golán, el llamado West Bank, o la ribera oeste de Jordán, la península de Sinaí y la franja de Gaza, y todo ese territorio, exceptuando la franja de Gaza y alguna otra porción. Israel de todo ese territorio no ha devuelto nada, aduciendo en lo que a mí me parece muy razonable, pues motivos de seguridad nacional, porque si la devuelve o lo devuelve, se convertirá en plataforma desde la cual los árabes y los palestinos volverán otra vez a atacar a Israel. Es decir, que este ataque a los enemigos de Israel en el año 67, a los enemigos de Israel les salió el tiro por la culata. Como una notita añadida ahora, déjame decirte que, aunque la guerra de los 6 días en el año 1967 y luego la del Yom Kippur en el año 73, merecerían de mi parte para ustedes un programa aquí, ambos se lo prometo, por cierto, para que tú veas el poder de fuerza militar que tenía Israel entonces en este ataque del 67. Las fuerzas agresoras anti-Israel, que eran entre Egipto, Irak y Siria, tenían unas 567,000 tropas efectivos, mientras que Israel tenía 264,000. Israel tenía 800 tanques y las fuerzas árabes tenían 2.504 y nada. Entre el día 5 y el 10 de junio del 67, Israel sacó a patadas a los agresores y les tumbó todo ese terreno, y por eso es que la resolución de las Naciones Unidas lo define como ilegalmente ocupado por Israel hasta el día de hoy. Ok, regresando a los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo comenzaron de manera muy secreta en la capital noruega y se avanzó bastante porque se logró que la OLP reconociera a Israel como piedra angular para discutir argumentos sobre la mesa, y también Israel admitió que la OLP encarnara oficialmente la representación palestina. Y esto que te acabo de decir, no quiero que pase a la ligera a tus oídos, porque esto es algo históricamente muy importante. Como cosas importantes, hablando de cosas importantes que yo quiero que tú te aprendas hoy, en caso que no lo sepas.
De los acuerdos de Oslo fue que resultó la fundación de la Autoridad Palestina. ¿Por qué pasó eso? Bueno, pasó porque era necesario, digamos, un cuerpo ejecutivo de gobierno para que representara tipo gobierno a Palestina, porque la OLP no es un gobierno, sino una fuerza beligerante vestida por demás con ropaje de terrorista. Y como verás, que te voy a explicar, que los acuerdos contemplaban exigir que Palestina efectuara elecciones libres y democráticas como un país democrático occidental en el territorio que los acuerdos se lo asignarían. Se necesitaba pues un cuerpo de gobierno con perfil de Estado, y de ahí es que nace la Autoridad Nacional Palestina, de la que emergió lo mismo que al frente de la OLP, Yasser Arafat. Esta bandera que has visto ahora tan frecuentemente en estas manifestaciones antisemitas y anti-Israel, ahora asusadas desde los campuses liberales e izquierdosos de las universidades en Estados Unidos, además en el resto del mundo, desde que empezó este ataque de Hamas. Ahí fue que esta bandera fue adoptada como la bandera de Palestina, aunque no es nativa de ese momento, porque esa bandera era precisamente la bandera de la OLP, nacida en el 64, me refiero a la OLP y me refiero también a la bandera, ambas cosas, y que es muy similar a esta bandera, yo te diría que casi igual a las de otros estados árabes de la región, algunas de las cuales estas banderas ya no existen, y los colores que lleva, que son blanco, negro, verde y rojo, son los colores del llamado panarabismo. De modo que, para que te quede en la mente, la Autoridad Palestina es lo mismo que el Estado palestino, que es un cuerpo de gobierno controlado por Fatah, también llamado a menudo como Al-Fatah, que es conceptualmente lo mismo que fue el Movimiento Nacional de Liberación Palestina, que es, en términos partidistas, partidistamente hablando, es un partido que fundió el nacionalismo palestino con elementos de socialdemocracia desde el lado de la interpretación, digamos, más occidentalmente potable o comprensible, que tuvo a su frente hasta su muerte en el año 2004 a Yasser Arafat, compuesto por grupos militantes revolucionarios de lucha y considerado por muchos como terroristas, y por extensión, Arafat lo fue. Arafat fue un terrorista. Y claro que sí, aunque alguna gente le mortifique, mira, en Al-Fatah recae la autoría de secuestros de aviones, ataques terroristas per se. Al-Fatah se vinculó con grupos terroristas como Septiembre Negro, responsable de la muerte de los atletas israelíes a las Olimpiadas de Múnich en el año 1972. Al-Fatah se relacionó con UNIDAL y tal, y tal, y tal, y tal. Pero ok, otra vez recordando a los acuerdos de Oslo, los acuerdos, antes de detallar en qué consistieron y citar algunos de sus puntos más importantes, o sea, lo que fue el acuerdo en sí, o lo que fueron los acuerdos en sí, déjame decirte quiénes fueron los firmantes, o sea, quiénes los rubricaron. Por la OLP, Mahmoud Abbas, que en el presente, más en aquel momento no, el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, presidente del Estado de Palestina, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, todo eso después de la muerte de Arafat, que fue en el año 2004. Simón Pérez, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que era Warren Christopher, y cuando se oficializaron, la ceremonia estuvo coronada, como ya cité antes, por Yasser Arafat, por el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y esto fue en un acto oficial en Washington, D.C., el 13 de septiembre del año 1993, como ya te expliqué al principio del programa. Para no atormentarte con otras entidades, en realidad estos nombres que acabo de mencionar no fueron los únicos que hicieron posible los acuerdos de Oslo, sino que hay más, incluidos por supuesto, por razones obvias, personalidades noruegas, y los acuerdos daban un término de 5 años para negociar un acuerdo permanente. O sea, esto era como una suerte de acuerdo transitorio, pero siempre hay que montarse en la máquina del tiempo y darle para atrás. Y hay que decir que el punto seminal de los acuerdos de Oslo los hallamos en los acuerdos de Camp David anteriores, que consistieron en un pacto bilateral de paz y concordia entre Egipto e Israel, cuando los entonces presidentes de Egipto, Anwar al-Sadat, y de Israel, Menachem Begin, después de también 12 días de súper secretas negociaciones muy intensas,
con la intercesión de Jimmy Carter, que era el presidente de Estados Unidos en aquel momento, firmaron en la residencia veraniega de descanso de Camp David, residencia de descanso de los presidentes norteamericanos y que se encuentra en Maryland, firmaron un arreglo cuyo nombre oficial en inglés es o fue A Framework for the Conclusion of a Peace Treaty Between Egypt and Israel, que felizmente desembocó en el Tratado de Paz Egipcio-Israelí. Penosamente, como ustedes saben, a pesar de todos estos esfuerzos como este, otros que han venido después también, como los mismos acuerdos de Oslo, estos acuerdos todos han sido deshechos, irrespetados, interrumpidos, casi siempre cuando facciones palestinas o árabes extremistas, nunca partidarias de estas negociaciones, los sabotearon con ataques, empeorándose, por supuesto, que en consecuencia, la cosa luego, cuando Israel contesta con la típica fuerza con que Israel contesta cuando lo atacan. Por lo menos en esa época era así. Gracias a estos acuerdos, me refiero en este caso a los acuerdos de Camp David, tanto Begin como el Sadat fueron honrados con sendos premios Nobel de la Paz y con sinceridad, yo te diría que hasta el mismo Carter debió haber sido considerado para ello, a pesar de que tú sabes que yo me reservo mis críticas para Carter. Y también hay que recordar, rebobinando ahora el hilillo de la historia, que los acuerdos de Camp David son el resultado de que sorpresivamente en noviembre del 77, apenas 4 años después que el propio Saddam fuera uno de los instigadores y protagonistas y gestores del ataque a Israel en la guerra que conocemos, la guerra del Yom Kippur, que fue en el año 73, hace ahora 50 años. El Saddam de pronto se subió a un avión, aterrizó en Tel Aviv, le tocó la puerta a Menachem Begin y le dijo, mira, vamos a sentarnos a ver cómo tú y yo ponemos un alto a esta desavenencia. Y tú ves, como te he dicho, que los fundamentalistas fanáticos anti-Israel no quieren nada de esto. Este proceder del Sadat, como tú sabes, le costó la vida cuando el Sadat murió acribillado en un atentado durante una parada militar de su propio ejército en el Cairo en el año 1981. Este acto de paz del Sadat fue el que ignominiosamente Santiago Álvarez criticó entonces en su noticiero Icaica en Cuba, cuando hizo un montaje del Sadat reuniéndose con Begin y una serpiente arrastrándose en el suelo. Ahí te lo dejo para que tú administres tus elogios. Ahora, en cuanto a extremistas que no quieren este tipo de acuerdo, sí, hay que reconocer que los hay de los dos lados, aunque como sabemos, y esto no es una exageración ni es una parcialización nuestra, hay más extremistas del lado árabe o palestino, pero sí, admitamos que en ambos lados cuecen habas. Mira, si no, que lo mismo que le pasó al Sadat, le pasó a Yitzhak Rabin, que ocurre que en noviembre del año 95 un israelí extremista lo mató en un atentado al concluir un acto público, ofendido este hombre por reunirse con Arafat para firmar los acuerdos de Oslo, y este acto en que Rabin fue víctima fatal del atentado precisamente se efectuaba en apoyo a los acuerdos de Oslo, acto presidido por el lema del propio Rabin que rezaba sí a la paz y no a la violencia. Ahora, detallemos los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo comprendían 17 artículos, 4 anexos y varias actas. Entre lo más importante de los acuerdos de Oslo, por lo menos a mi manera de ver, si tú me pides a mí una jerarquización, si me pides un escalonar en importancia de las resoluciones, entre lo más importante para mí estuvo o está la transferencia a Israel o la devolución de la Franja de Gaza, que no estaba inicialmente bajo Israel cuando el pacto de partición del año 47, programa que tú debes ver porque lo hicimos acá, sino comenzando en el 67, cuando durante la Guerra de los 6 días Israel la ocupó a la Franja de Gaza militarmente, la ganó, la quedó junto con todo el territorio que ganó tras la Guerra de los 6 días, y con los acuerdos de Oslo Israel debería o debía entregar paulatinamente, pero rápidamente, la verdad a la vez, la Franja de Gaza para que allí se estableciera la autoridad palestina, y eso fue lo que Israel empezó a hacer y lo concluyó de sopetón luego y unilateralmente en el año 2005. Entre las cosas que en sus diversos artículos, los acuerdos de Oslo, Israel debía asumir, estuvieron, por ejemplo, según el artículo número 5, en que, y cito, déjame colocarlo delante de mí, el periodo transitorio de devolución de 5 años comenzaría con la retirada de Franja de Gaza
y de la zona de Jericó, y que las negociaciones para este traspaso entre Israel y los representantes palestinos comenzarían cuanto posible. Según el artículo número 6, y cito nuevamente, déjame colocarlo delante de mí otra vez, tras la retirada de Franja de Gaza y Jericó, las fuerzas de Israel cederían su autoridad a la administración civil palestina en los aspectos de educación, cultura, salud, seguridad social, impuestos, aduanas y turismo. Pero, a ver, escucha. A pesar de este traspaso de Gaza, si tú te has preguntado por qué ahora, tras el ataque este de Hamas a Israel, tú escuchaste que en represalia por seguridad Israel le cortó el agua y la luz a Gaza, es porque aquí también en los acuerdos de Oslo se decidió que Israel, aún pasándole física y territorialmente Gaza a los palestinos, Israel sería el responsable de esas utilidades. Por eso que, hablando a la cubana, Israel tiene el chucho de la corriente y tiene la llave de agua de Gaza en su mano. Ahora, ¿qué de Palestina en los acuerdos de Oslo? Ok, en cuanto a lo que se le exigía a Palestina, según el artículo número 1, aquí lo tengo delante de mí ahora, inicialmente Palestina establecería un gobierno interino y según el artículo número 3, los palestinos deberían gobernarse a sí mismos según principios democráticos tipo occidentales, o sea que los palestinos deberían celebrar elecciones libres y directas bajo supervisión internacional y debería crear su propia policía para mantener el orden ciudadano. Pero ahora, apunto yo, cuando la retirada se concretó totalmente en el año 2005, en septiembre de 2005, puntualizo, acelerada por la decisión unilateral de Israel, recordemos que lo que pasó fue que jamás, ni corto ni perezoso, aprovechó esto, se convirtió en partido político, fue a elecciones contra la autoridad palestina, las ganó y es desde el año 2006 y el Hamas terrorista es el gobierno de Gaza y es este mismo que desde su autoridad de gobierno acaba de hacer este ataque criminal a Israel que ha dejado consternado a todo el mundo, menos a estos chiquillos alucinados que están defendiendo a Palestina en las manifestaciones en las universidades de este país. Haciendo puntualizaciones históricas previas a los acuerdos de Oslo para que no me digan que estoy parcializado, no. A ver, es cierto que, por ejemplo, en cuanto a lo que podríamos definir como hermeticidades del lado israelí respecto de Palestina, por ejemplo, antes, durante los acuerdos de Camp David, evidentemente Israel tenía un cierto nivel de tolerancia, particularmente hacia Egipto, a pesar de la guerra de Yom Kippur. Y por eso que Israel estaba dispuesto a conversar con Egipto y con Jordania, sin embargo, no con los representantes de la OLP, porque los consideraba terroristas y como sabemos, Israel no negocia con terroristas. Y de verdad que, de acuerdo con los antecedentes, a Israel asistía todo el derecho del mundo a ver o a interpretar a la OLP como eso. Por otra parte, con el gesto de Egipto, del Sadat, de contactar a Begin en noviembre del año 77 y que además Egipto a partir de ahí se convirtió en una suerte de elemento catalizador o neutralizador en la región, es lógico, por tanto, a mí me parece muy lógico que Israel asintiera a pactar con Egipto. Sin embargo, a pesar de esto, y aquí hay que admitir el papel del gran político que de alguna manera Arafat fue, cosa que yo más una vez le he subrayado a ustedes en mis conversaciones, no solamente aquí en este programa, sino también en la radio. Poco a poco, por esa razón, se fue avanzando un acercamiento. Israel terminó aceptando, reconociendo a la OLP como una ficha de negociaciones y esto, y atiende y presta atención que esto es importante. Es importante lo que voy a detallar a continuación. Esto se canaliza a través de un documento históricamente recordado como la Carta Mutua de Aceptación, con fecha del 9 de septiembre del año 93, en la cual los dos lados, Israel y la OLP, se admitían mutuamente como partes legítimas para negociar. Este documento es importante porque en este documento la OLP puntualmente admitió o reconoció al Estado de Israel y a su vez Israel reconoció a la OLP
como representante del pueblo palestino. No olvidemos que lo que podríamos llamar la cuestión fundamental de la bronca palestino-israelí es que Palestina no aceptaba, ni admitía, ni reconocía la existencia del Estado de Israel. Así que de no existir este documento histórico certificador, los acuerdos de Oslo no habrían hallado nunca una canal. Los acuerdos de Oslo admitían que Israel continuaría con su responsabilidad de defenderse contra amenazas externas, o sea, los acuerdos permitían eso, incluida la protección de las fronteras con Egipto y con Jordania, y también era responsable de la seguridad de los asentamientos israelíes en territorios que no lo serían más en lo adelante, no serían más territorios puntualmente israelíes, porque se suponía que fueran entregados paulatinamente. Pero mientras tanto, tenían que Israel ocuparse de la seguridad. O sea, se les permitió que Israel protegiese a sus ciudadanos, lo cual me parece justo. Y como siempre, pero como siempre, aquí vienen ahora, también abran los oídos. Ahora aquí vienen las tolerancias de Occidente que yo no acabo de entender. Esas tolerancias que luego el enemigo emplea a su favor, esas cosas que el enemigo ni reconoce ni agradece. Me refiero puntualmente a la manutención, a estarle dando siempre dinero y ayuda humanitaria a quienes a menudo utilizan esa ayuda humanitaria o dinero en contra de la mano que se las da, con el perro malagradecido que luego le muerde la mano a quien le entiende una ayuda. Escucha bien, escucha bien. Los acuerdos de Oslo viabilizaban internacionalmente ayuda financiera a Palestina para que los palestinos arrancaran su establecimiento en Gaza con unas regalías de 40 billones de dólares. A lo mejor ahora sí te parece eso poco, pero en aquel momento eso era un montón de dinero. Dinero que sería a otorgar en un plazo de años entre el 94, o sea, 1994, al otro año de los acuerdos, y el año 2020. Ayuda financiera que vendría, escucha bien, del conjunto de naciones de la Unión Europea, aunque escucha aquí, cuando acabo de citar la Unión Europea, por separado, en ese paquete no estaban incluidos, sino que estaban separadas independientemente, Francia, Alemania, el Reino Unido y Noruega, en un momento en que, no te olvides, acuérdate que las cosas cuando uno conversa, tienes que ubicarla en el momento que es. Estamos hablando del 93, en un momento en que había que empezar a remolcar a las economías de los países excomunistas de Europa del Este que empezaban a jugar al capitalismo y que eran incapaces aún de engranarse con las economías capitalistas, y el resto del mundo cooperarían también monetariamente con la Palestina de Gaza, que estaba heredando una franja de Gaza, debo decir, moderna, bonita, bien plantada. Cooperarían con la Palestina de Gaza, Saudi Arabia, los Emiratos Árabes Unidos, Japón, el Banco Mundial como entidad por separado y claro, ¿quién? Los Estados Unidos. Y vete tú ahora, en este momento, vete tú ahora, otra vez, abre tus oídos a la matemática porcentual para que te enteres que, claro, Estados Unidos, como siempre ocurre, tenía que contribuir a esta alcancía y como siempre ocurre y como siempre pasa, Estados Unidos, según estos acuerdos, sería el mayor contribuyente al que le cayó encima por sí solo el máximo, fíjate la cantidad de países que mencioné, de casi el 15%, puntualmente era 14 puntos no sé cuánto, mientras que los porcientos del resto de los demás países participantes era solamente un dígito. Para ponerte un caso para denotar lo que acabo de decir, Japón aportaría 2.9. A Estados Unidos le cayó en la cabeza de pronto, ¡pum!, 15%. Por supuesto que los analistas conservadores israelíes dijeron de los acuerdos de Oslo que esto era un arreglo totalmente desfavorable a Israel, que Palestina, irremediablemente, irrenunciablemente enemiga, no merecía nada, que nada de esto garantizaba tranquilidad ni la buena voluntad de los palestinos hacia Israel, que los palestinos y los países árabes, históricamente enemigos de Israel, no respetarían nada de eso, que atacarían a Israel, y tenían razón, así ha venido quedando demostrado, y que este acuerdo, escucha bien, ahora ponte los zapatos del 2023, ¿ok? Que este acuerdo, escucha bien, debilitaría a Israel y que colocaba a Israel
en su más grande peligro desde la fundación del Estado en el año 48 y que vivir por ver que veríamos los ataques a Israel. Bingo, porque así mismo fue y así mismo acaba de hacer. Pero bueno, ahí está. El caso es que los acuerdos de Oslo se firmaron. Empezó el cronograma de las otras citas a ejecutarse de acuerdo con las fechas pautadas. Comenzó a hacerse en lo que se podía, lo que se establecía por haber. Los acuerdos de Oslo se marcaban, esto es importante también que te lo diga, esto es importante que te lo diga, que lo subraye, se marcaban en aquel momento de brillo que podemos citar ahora como la nueva primavera del mundo, en un marco de entusiasmo y de promesa, acaso nunca antes visto, excepto cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de que cuando termina la Segunda Guerra Mundial heredamos toda aquella destrucción material y humana que el superconflicto bélico dejó tras de sí, hubo, sin embargo, una vez que terminó la guerra, como todo el mundo sabe, unos instantes de felicidad y de esperanza que también pronto empezaron a empañarse, sobre todo por el creciente, qué fatalidad, comunismo, Dios mío, el creciente comunismo, el naciente mundo bipolar, la Guerra Fría, y aquí, en este momento, 93, está pasando igual ahora. Acaba de pasar, hay otra primavera, acaba de terminarse el comunismo. Bueno, eso fue lo que nos creímos. Se había desplomado el muro de Berlín, como siempre, como digo, con su significación políticamente, física y metafóricamente hablando. No había más Unión Soviética. Había terminado la Guerra Fría. Se acabó el mundo bipolar. Hasta incluso la amenaza nuclear atenuó. Los Estados Unidos estaban estrenando un nuevo presidente, el joven saxofonista Bill Clinton, carismático, que a mi modo de ver no era más que otro presidente hueco, pero bueno, había que esperar a que pasara. Y mira, tengo que reconocer que a su favor, ok, Clinton bendijo este arreglo entre Israel y Palestina, que se enmarcaba realmente muy bien. Me parece que era totalmente coherente con este panorama de brillo, de luz y de esperanza que había en ese momento. Pero luego empezaron otra vez a complicarse las cosas, porque tranquilidad como tal no hubo. Tuvimos solamente, por citar un caso inmediatamente, el problema de los Balcanes en la década de los 90. Arafat, en términos personales, y acaso en términos absolutamente personales. Si te pones a mirar ahora, Arafat, a mi modo de ver, fue el máximo beneficiario, aunque también honestamente no exactamente en una senda de flores propiamente. Pero en realidad, Arafat sí gana mucha notoriedad. Arafat gana legitimización. Arafat logra desleír bastante, o por lo menos un poco, su reputación de terrorista que la tenía bien ganada, para emerger cual jefe de Estado, valía su estatura internacional, pero por ejemplo, ya aquí comienzan dificultades, por ejemplo, con el establecimiento de los refugiados palestinos. 500,000 de colonos israelíes no abandona todavía Israel, eso sería después en el 2005. Y los asentamientos estos de las zonas ocupadas por Israel de las guerras, la del 67 y la del 73, sobre todo el 67. Y además, sobre todo esto es un poco importante en esta conversación, Jerusalén. Jerusalén seguía todavía en manos de los israelíes, porque ni siquiera el debatido lado este lo ganó Palestina. Y por otro lado también las fuerzas conservadoras israelíes en ese momento eran más fuertes que ahora. Y como la izquierda tenía ya desde entonces, y desde antes incluso, influencias en los medios, la izquierda saturaba públicamente, gustaba hacerlo, la idea de que con los acuerdos de todo de por medio, el área seguía padeciendo la llamada simetría de la Palestina ocupada y el Israel ocupante. Los palestinos, por otra parte, yo te digo a ti que estaban en ese momento lo que utilizaba un término americano local, estaban under probation. O sea, cuando en Estados Unidos tú cometes un delito y tú sales, pero bajo observación. Y la verdad es que como diría el refrán ese de que perro huevero, aunque le quemen el hocico, no, señores. Los palestinos no respetaron la tranquilidad prometida y acordaron los acuerdos de Oslo. Los líderes regionales palestinos, yo no voy a decirte aquí en este momento que era Arafat, pero sin duda, los líderes regionales palestinos siguieron usando la violencia, siguieron usando el terrorismo,
siguieron haciendo blanco los israelíes en el área contra los colonos que estaban establecidos allí. Hamas siguió haciendo de las suyas y Arafat o bien no podía aguantar la locomotora o Arafat se hacía la vista gorda. El caso es que Israel seguía aludiendo y con razón que el territorio, o sea, los territorios cedidos en concesión o devueltos, como tú lo mires, ahí te lo dejo a tu albedrío, ¿ok? Seguían siendo usados por los palestinos como plataformas yihadistas, con lo que quedaba claro que la OLP no era una entidad confiable. Y como respuesta, los colonos israelíes, lejos de retirarse, en ciertos puntos particularmente, lo que hizo fue que incrementaron. Incrementaron porque además incluso parte de eso está conectado con el sentimiento de protección, de seguridad, de defenderse. Por ejemplo, para citar, en el West Bank y aún en Gaza, con una retirada asumida y registrada, porque sí hubo gente que se fue. Esto era como un cachumbambé, porque aún con el drenaje inicial de israelíes promovido por los acuerdos de Oslo, por ejemplo, puntualmente de los 115.000 israelíes establecidos en esas dos áreas que te acabo de citar, en el 93, para el año 99 había subido de 115.000, había subido a 177.000. Y como los ataques terroristas palestinos, aunque estos ataques, aunque tú los llames proxy, o sea que no fueron un ataque directamente organizado por Arafat en conjunto a la ALP, sino que eran, tú sabes, eran unos ataques de corte celular, seguían. Y además, justamente por esa razón, eso es lo que le cuesta la vida a Rabin. En el afán de ejecutar cosas contempladas en los acuerdos de Oslo, sobre todo el que tiene que ver con la salida de los israelíes, por cierto, en el caso de Jericó, sí se fue efectuando de una manera bastante fluida y sin interrupción, ¿sabes? Pero bueno, se llegó a un arreglo, yo te diría que cuasi burocrático, que tal parecía, a mí lo que me recuerda es cuando las aerolíneas hacen a veces una distribución de clases de asientos en un avión. Se dividió West Bank en tres zonas, etiquetadas como A, B y C, con un control palestino total del área que fue designada como A, para que Palestina tuviese control civil. Y como los israelíes incluso lo que perseguían con esto era seguridad ciudadana, con esta división de hacer estas áreas que eran A, B y C, inmediatamente regresemos otra vez al papel terrible de la prensa liberal. Empezó a decir que estos eran como cantones o como guetos creados por la fuerza autoritaria semita para discriminar a los palestinos. ¿De acuerdo? Siempre está ahí. En realidad no era así. Pero bueno, por otro lado, por ejemplo, buscando aquí para yo jugando a ser imparcial, para que no me digan que yo no estoy haciendo críticas a Israel. El buscado corredor de aquí de West Bank a Gaza nunca se estableció. Mientras tanto, con los ataques a los palestinos, en verdad nunca se sabe. Aunque fueran, como te dije ahorita, celulares, fueran independientes, en pequeños bolsones. No solo las dinámicas de los acuerdos de Israel se fueron empantanando, sino que los israelíes seguían insistiendo que los acuerdos de Oslo lo que habían servido era para confirmar sus temores de siempre, que son los que tenía yo y los que tengo todavía. Y era verdad, porque también los palestinos comenzaron a usar la cesión de terreno para empezar a ingresar armas con las cuales atacar a los israelíes. Se comenzó a sospechar que Arafat estaba armando a un ejército de ofensiva de ataque contra Israel, aunque los palestinos arguían que no, decían que eran armas para policía que ellos debían administrar, policía que estaba contemplada, como yo te dije, en los acuerdos de Oslo. El caso es que, señores, lógicamente la mortificación israelí in situ, lo que será crecer, y lejos de ver cómo la OLP tenía que prever los ataques contra Israel, los ataques lo que sea que se incrementaban en un imbalance de acciones de violencia por un lado, que ni siquiera era justificado aún si tú consideras la lentitud de la salida de los israelíes a los territorios que debían abandonar y que incluso, como ya te dije, en algunos casos lejos de irse se estaba incrementando. Eso de todas maneras, a pesar de que se podamos criticar de que ellos no estaban saliendo o que les de salir lo que estaban era metiéndose más israelíes de vuelta para allí, eso no justifica estos ataques de ninguna manera. La OLP, señores, no dio
ni un solo paso para desarmar a la insurgencia terrorista. La policía palestina, que supuestamente tenía que parar esto, no hacía nada. Y aquí vengamos ahora. En cuanto a la parte económica, ahora lo que te dije, el mundo entero volcado a meter, porque los pobres palestinos, vamos a darle gas. Gaza era una joyita. Vamos a darle Gaza, pero los pobres no tienen dinero, hay que llevarlo. ¿Qué cosa fue lo que pasó? En cuanto a la parte económica, las entidades financieras o monetarias o bancarias, como tú le quieras llamar, presentes ahí, empezaron a ver como la OLP lo que hacía era monopolizar el dinero, que no se invertía en el crecimiento de las infraestructuras, que eso es lo que se había acordado, y que además, para colmo, notablemente, ostensiblemente, Gaza empezó a empobrecer. El turismo empezó a bajar, la gente no quiere ir a Gaza, y como las autoridades palestinas, con una estructura económica piramidal, lo que hacía era que canalizaba el dinero a la oficina de Arafat. El dinero nunca benefició, por ejemplo, como se esperaba, mejoras salariales a los maestros, no había garantías legales ninguna de dónde iba a parar el dinero, cosa que inmediatamente los donantes sin mucho esfuerzo empezaron a notar. Y por esa razón, inmediatamente el sistema este de donaciones que estaba acordado empezó a mermar. La gente se da cuenta y no va a pasar dinero por allí, sino porque el dinero no están usándolo para lo que yo lo estoy dando. Y no solamente estas donaciones comenzaron a mermar de una manera notable, sino que terminó cesando. Nadie quiso dar un centavo más, de acuerdo con lo que estaba pautado. La corrupción era rampante. El comercio entró en coma. Y hasta el mismo Washington de Clinton llegó a la conclusión de que la Palestina de Gaza era un estado fallido. Que sirva esto de lección para los incautos con los que tengo que batallar, que defendieron la ayuda humanitaria de este último minuto a la Gaza, desde la cual se produjo el ataque terrorista de Hamas a Israel, en un territorio que quien controla y gobierna es Hamas. Pero bueno, uno y dale que dale y dile que dile y entra por aquí y sale por aquí. Para rematar, ¿qué vino? La segunda intifada. Para quienes por jóvenes o por desconocimiento no sepan qué cosa es una intifada o en este caso puntualmente qué constituyó la segunda intifada. Esto no fue otra cosa que un violento levantamiento palestino de precisamente palestinos dentro de los llamados territorios ocupados por Israel y dentro del mismo Israel, porque dentro de Israel como tal viven palestinos. Y esta intifada, esto no fueron 3 días, esto duró 4 años y medio. De esta manera intermitente, ¿cómo funcionan? Esto comenzó en septiembre del año 2000. Acuérdate que para esta gente, el mes de septiembre, cada vez que está septiembre, con Israel abre los oídos y los ojos. Para ellos, septiembre es un mes de levantamiento y de sabotaje y de atentados, ¿ok? Este levantamiento lo ejecutó Palestina contra la población civil con disparos, los llamados blancos humanos, los ataques suicidas, disparos, lanzamientos de cohetes como esto que acaba de pasar ahora, y por qué no, lluvia de pedradas, que cuando no tienen nada te caen a pedradas. Como resultado de este levantamiento terrible que fue la llamada segunda intifada, murieron sobre 1,000 israelíes y hasta extranjeros. Se calcula que murió como medio centenar, o sea, 50, 60 extranjeros. Nada, señores, la plaga. Y todo este, como yo suelo llamar, sin remedio calendario, desde los mismísimos acuerdos de Oslo hasta el presente, contempló incluso a varios primer ministros israelíes de todos los sabores de todos los partidos, el Kadima, el Laborista, el Likud, pero nada, como yo te acabo de decir, aquí no hay remedio, porque por ejemplo en este conteo de primer ministro está el mismo Rabin, que fue el que en quien le cae el arranque a los acuerdos de Oslo, Simón Peres, el primer turno en Netanyahu. Usted sabe que Netanyahu ha sido primer ministro israelí más una vez, Ariel Sharon, Ehud Barak, Olmert, hasta que en el afán de conquistar el favor de los palestinos, Israel, como sabemos, decide unilateralmente la retirada suprema de Gaza en el año 2005, cosa que fue desgarradora para los colonos israelíes, que esta vez sí se tuvieron que ir, tuvieron que dejar esta vez todo detrás sin remedio, sus casas, sus tierras, sus negocios, sus posesiones, todo. Yo recuerdo que yo tuve, cuando eso se produjo,
Ese día yo lo comentaba una vez a Lina, mi querida amiga Lina Fernández Revuelta, solía llamarme para que hiciese el programa con ella y a cada rato la sustituía. Eso antes que yo tuviese mi propio programa. Ese día, por razones personales, Alina había estado aquí en casa y aquí estuvimos trabajando en ese programa. Aquí salimos para la emisora, para las 11:40. Y yo recuerdo que esa noche ambos abordamos la salida en el 2005, la salida de los colonos israelíes. Total, para que al otro año, en el año 2006, jamás se las arreglara para convertirse en gobierno. Le zumba. Para el año 98 y un poquito después todavía, cuando ya de salida Clinton, ya Clinton no podía reelegirse, ya habían expirado sus 2 términos, quiso dejar como su legado volver a ayudar a revivir probables, viables secuelas de lo que quedaba de las cenizas del acuerdo de Oslo, que él mismo bendijo y santiguó en el 93. Ni siquiera con alguna posibilidad de mediación de Arafat. No se podía, realmente no se pudo hacer nada. Yo me imagino que Clinton estaba desesperado por dejar como legado, que es lo que todo presidente norteamericano persigue o procura, un histórico arreglo de paz entre palestinos e israelíes, porque evidentemente de Clinton lo que le inmortaliza como legado es, a contrapelo de lo que nos enseñan los tratados de sexología de Master and Johnson's, según su confesión de I did not have sexual relation with that woman, refiriéndose a Mónica Lewinsky, que de acuerdo con ello yo deduzco que su interpretación de que el felatio no integra al prontuario de relaciones íntimas entre un hombre y una mujer, yo pienso que Clinton quería dejar como legado este asunto de Israel para que esto que acabo de comentar no fuese lo que en realidad es su legado. Premio Nobel de Sexología para el compañero Clinton, digo yo. En el año 2000, señores, hablando ahora seriamente, se fue una nueva ronda, una nueva cumbre. Después vino la cumbre de Taba en el 2001. Arafat ya en este punto, ya Arafat no fue cooperativo. Ya había estallado la segunda intifada. Además, moralmente estaba acabado. Ya Arafat está de capa caída, ¿sabes? Muere después, poquito después, en el 2004. En el 2005, como te dije, repito, Israel decide, ya sin Arafat, incluso retirarse, hacer esta retirada de total de Gaza. Y en el 2006, bueno, ya te cuento, esto jamás se hace poder e inmediatamente comenzar a disparar a Israel. Y bueno, señores, el batacazo de ahora. Ahí lo tienes. Aquí tienes la explicación de los acuerdos de Oslo. Espero que te haya servido de algo. Y claro, yo he hecho esta explicación, como siempre, editorializada con mi opinión. Espero que te sirva. Déjamelo, por favor, ahora en tus comentarios, que lo puedes escribir aquí, en esta cuenta de YouTube, ¿va? A diferencia de otras o algunas. Aquí sí se puede opinar. Algunas cuentas de YouTube que tienen cerrado el opinar. Y hemos llegado al final del programa. Gracias, como siempre, por seguirme en este programa que se llama El Ático de Pepe, en mi cuenta personal de YouTube. Gracias, como siempre, por los super stickers, los super chats, los PayPal, los cash apps, que se agradece muchísimo. Gracias por dar like, señores. Es importante que den like. Es importante que den like. Gracias por hacer sharing de este programa. O sea, copien el URL de este programa y colóquenlo en una diversidad de plataformas afines a cada vez con cada tema en particular. Corran la voz, por supuesto, que este programa existe aquí, no solamente en la radio, sino que este programa existe aquí. Y por favor, continúen suscribiéndose a esta cuenta de tu amigo servidor Pepe Forte YouTube, y al Ático de Pepe. Siempre que lo hagan, por favor, presionen la campanilla para que la campanilla les avise de cuando este programa suele subir en vivo a mi cuenta personal de YouTube a las 8 de la noche, que es la hora de Miami, que es donde este programa se origina, que es la hora del este de los Estados Unidos, coincidentemente con la hora de La Habana y con la hora de New York, cuando subimos en vivo, o cuando, si no, se trata de un programa grabado con toda dedicación para ustedes, con la misma dedicación con la cual yo me afano para hacerles una entrega en vivo cada vez, de lunes a jueves. Y si no es a las 8 de la noche, podría ser que fuese a cualquier otra hora, pero bueno, por ahí va. Muchas gracias. Espero que les haya servido esta nueva clase de historia. Seguramente yo voy a seguir abordando temas que tienen que ver con la historia de Israel en una diversidad de estratos históricos
de esta nación. Así que nada, como siempre, muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias y bye bye.